Bueno, parece que ya nos están conectando las personas, entonces hemos esperado 5 minutos. Sugiero que iniciemos este, pensamos, interesante e importante panel con el título Todo sobre Footprint Evaluation, la evaluación de la huella ecológica. Es todo un honor, es un placer estar acá. Un evento coorganizado conjuntamente con 2 personas de la Footprint Evaluation Initiative, de la iniciativa de la evaluación de la huella ecológica, y 2 comentaristas, representantes de las que se puede llamar las redes de evaluación más importantes de la región de América Latina y el Caribe. Ya les vamos a presentar con más detalle. Primer punto, para asegurar que la interpretación llega bien a todos y a todas. Oscar, te voy a pedir que compartes la pantalla con las instrucciones, por favor, un momento. Tenemos acá las instrucciones para habilitar la interpretación en Zoom para aquellas personas que no hayan logrado habilitarla todavía. La mano izquierda en español y luego también en inglés. Entonces les voy a dar un par de segundos para que revisen. Si luego después tuvieran dificultades, podrían comunicarse con Oscar vía chat para que les pueda ayudar en escuchar el idioma que prefieran escuchar. Segundo punto de orden técnico, hacerles recuerdo que se está grabando esta sesión. Si alguien no estuviera de acuerdo con que su participación esté grabada, la única opción es salir del evento. Yo creo que no haya mucho inconveniente, pero es un anuncio que desde Alemania tenemos que hacer para alertar que se está grabando para que nadie pueda decir que no sabía. Bueno, muchas gracias, Oscar. Con esto creo que ya iniciamos ya entrando a la temática. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día? Bueno, el interés principal, y eso se ha visto, eso hemos indicado, es la evaluación en la región de América Latina y del Caribe. Todos creo que sabemos que las diferentes crisis que acoplan al mundo y cada vez más de forma simultánea, con solapes y con sinergias. El tema del cambio climático, la sostenibilidad ambiental más en general, la pérdida de biodiversidad, las dificultades de equidad dentro de los países, entre continentes a veces, que agravan las posibilidades de llegar a un nivel de bienestar, para tal vez no hablar necesariamente de desarrollo solamente, la perspectiva de las futuras generaciones, esos son temas muy, muy álgidos. Y entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué hace la evaluación frente a eso? Y no estamos aquí para solucionar todos los problemas, pero estamos aquí con una propuesta de introducir el tema de la sostenibilidad del medio ambiente en evaluaciones donde no aparecen. Porque todavía lo que se percibe, bueno, en la región de América Latina, pero también en otras regiones del mundo, hay una cierta separación entre temas más pensados como temas sociales, la participación, equidad, no dejar a nadie atrás, por un lado, y temas de medio ambiente, supuestamente de medio ambiente, de cambio climático, de expertos, de ciencias naturales, etcétera, de biodiversidad, que nosotros pensamos que no debería ser así. Con el concepto del desarrollo sostenible, de hecho, hace décadas ya se ha pensado de que la única forma de avanzar como mundo
es juntando esas dos vertientes. Entonces, en ese panorama se inscribe el concepto, el enfoque de Footprint Evaluation, una versión general de cómo comisionar evaluaciones, cómo desarrollar, diseñar evaluaciones y cómo realizar esas evaluaciones que incluyan sostenibilidad ambiental en evaluaciones donde de forma explícita no está el tema del medio ambiente. Entonces ahí un poco el panorama. Ya vamos a escuchar en más detalle. Damos la bienvenida al público, a todas y todos ustedes. Esperamos de que de los 29 inscritos todavía hay alguna persona que se junte a nuestro grupo para luego después tener una discusión muy viva. Introduzco ahora a los panelistas. Tenemos por una parte Andy Rowe. Andy es miembro y expresidente de la Sociedad Canadiense de Evaluación. Tiene más de 40 años en evaluación, centrándose ahora en la sostenibilidad y el clima, y Andy trabaja a nivel mundial. Fue uno de los primeros contribuyentes a la incorporación de la sostenibilidad en la evaluación y el desarrollo de métodos para ello, siendo la Footprint Evaluation. Él es uno de los principales autores del concepto y nos enorgullece mucho tenerlo acá. La segunda persona, igual una de las autoras del concepto, Jane Davidson, es especialista en evaluación reconocida internacionalmente, mejor conocida por desarrollar rúbricas de evaluación como metodología para sacar conclusiones sobre la calidad y el valor de las evaluaciones. Ha hecho contribuciones significativas en las áreas de inferencia causal para métodos cualitativos y mixtos, y también en metodologías de síntesis para evaluación. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y creo que es algo bien especial. Eso nos permite el formato virtual con más facilidad conectar personas del norte global con las personas del sur global. Y estamos obviamente muy felices de poder contar con interpretación simultánea para que realmente todos y todas puedan participar de forma idónea. Siguiente tenemos Celeste Guiano. Celeste es la actual coordinadora general de la RELAC, de la Red de Monitoreo, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe, gestión de 2021 a 2024. Celeste es politóloga y tiene un PhD en Administración Pública con su disertación sobre la profesionalización en evaluación en América Latina y el Caribe. Entonces, tanto por la vía teórica como por la vía práctica, Celeste es la persona que más sabe de evaluación del continente. Una de las personas que más sabe. Actualmente también miembro del board de la IOC. Siguiente tenemos Miriam Ordóñez Balanzario, la co-coordinadora de EvaLyouth LAC, de la región de América Latina y el Caribe. Ella es evaluadora mexicana de políticas públicas y proyectos de cooperación internacional hace más de una década. Se ha desempeñado como funcionaria pública, consultora, docente, investigadora y voluntaria en el ámbito de la evaluación, quiere decir que lo conoce de sus diferentes ángulos. Especialista en desarrollo sostenible y evaluación de la Agenda 2030, que son también temas de su tesis de doctorado. Entonces tenemos, para dar una perspectiva, una visión de América Latina, dos principales representantes de las principales redes de evaluadores y evaluadoras de la región. Dos breves palabras sobre mi persona. Dirk Hoffmann, soy evaluador, trabajo en el DEVAL, que es el Instituto Alemán para la Evaluación de la Cooperación al Desarrollo. Formo parte del equipo de fomento de capacidades en desarrollo, el proyecto FOSILAC Plus del DEVAL.
con enfoque específico en evaluaciones de ODS, de temas de medio ambiente, cambio climático y biodiversidad, incluyendo gestión de áreas protegidas y política internacional de cambio climático. Y con eso pasamos al siguiente paso. Y ahí les voy a compartir la pantalla brevemente para mostrarles el programa. Lo tenemos acá. Como primera presentación, vamos a tener la presentación de introducción, qué es Footprint Evaluation, cómo funciona, para qué sirve, cómo se hace, qué son los ejemplos, a cargo de Andy Rowe y Jane Davidson. Luego, una breve ronda de preguntas aclaratorias si hay algo que no se ha entendido. Hemos reservado después una media hora para preguntas y debate, entonces todo lo que es debate, por favor, después, pero si hay cosas que no se han entendido, podemos abrir un pequeño espacio justo después de la presentación, de la exposición de Andy y de Jane. Luego, ¿qué desafíos implica Footprint Evaluation para la región a cargo de Celeste Viano? Y pensando sobre el rol de las y los jóvenes evaluadores de la región frente a la evaluación de la huella ecológica a cargo de Miriam Ordóñez. Luego abrimos el espacio para intercambio entre panelistas, pero sobre todo para permitir la participación por parte del público. Bueno, ustedes creo que han participado en eventos múltiples ya virtuales, o levantando la mano o colocando la pregunta en el chat que vamos a estar vigilando con el apoyo de Carlos también. Cerramos con una ronda final de los 4 panelistas, una frase cada persona, resumen muy breve, y después tenemos palabras de cierre y el lanzamiento de los 2 principales textos de Footprint Evaluation en español, que es un poco el motivo para esta sesión. Entonces, porque pensamos que es importante tener el material disponible en el idioma que más se habla en la región, aunque sabemos muy bien que no es el único idioma. Ahora sí, paso la palabra a Andy y Jane. Por favor, adelante con su presentación. Thank you so much for the introduction, Dirk. And also, we wanted to say thank you to DVAL for organizing this session. And we apologize in advance that we are not as clever as many of our panelists, and so we're not able to present in Spanish today, but we want to give our huge thanks to the translators for making it possible for us to have this conversation with you. So thank you. So Footprint Evaluation is about helping decision makers protect and restore the natural environment as they lead and manage anything that they're doing, whether strategies, policies, programs, or projects. We need every decision maker alert about this. So first, we wanted to bring you greetings from the part of the world where we're coming from. We are in the North American Pacific Northwest. Andy and I both live on the lands of the Coast Salish people, who are the indigenous tribes in the area here. And I live in Seattle, which is the northwest part of the USA. And Andy lives up on Vancouver Island, which you can see just above and to the left up there. So we're connected by the indigenous people who are the traditional custodians of the land, and we would like to pay our respects to them. So I want to start with the key messages that we would love you to share with anybody who will listen. So first of all, at this point, equity and the environment must be on the agenda for every single evaluation we do. Oops, I'm sorry. That's critically important. And that's even more important for initiatives that have no equity objectives or no environmental objectives. These are the projects that tend to do the most harm unintentionally. So it's even more important to include these elements
initiatives that do not have those kinds of objectives. In order to do this kind of evaluation validly and usefully, we're going to need to use multiple different sources of knowledge and multiple different perspectives. We're going to need boundary spanners to help us connect those perspectives, and highly inclusive engagement processes to allow different people to engage in the process and help us make sense of findings that will be very multidisciplinary. Now, the good news for us as evaluators, we at Footprint Evaluation have been testing out various approaches, and we have proof of concept that it is both feasible and useful to include consideration of the environment without breaking your evaluation budget and timeline. This is a big concern that everybody has, so I want to make that clear. In terms of the urgency, I'm sure you're all aware of the climate and environmental disasters that we are facing. 2030 is the point where we're going to reach some very dangerous tipping points with planet Earth, and that is looming very, very fast. So in order to help our decision makers make the best decisions, we need very much more rapid cycle evaluation, process evaluation, and real-time evaluation that can quickly identify activities that are harmful to the environment and also to marginalized groups. So a key thing we want to stress here is don't waste time waiting for the perfect evidence. Tell them now, like, we've got some good information, we've got some ways of finding quick information and being able to get it to decision makers. Another point is that conceptual use is much more important for instrumental use for the long game. So that means it's not just about recommendations and having a management response to recommendations. It's about helping decision makers understand and see something, have a light bulb moment, understand this perspective and never be able to unsee it ever again, so that they will always take forward this approach in their decision making. Now, we are all building knowledge together on how to do this, and so we have various different examples today and applications of how people are thinking about this. We have other examples available that we can share with you as well. There's no one right way to do it, so we invite you to join us to help us figure out good ways to do it in the places where you're working. Okay, a quick point here. In order to do valid evaluation, we do need to include not only the effects on what we call the human system, which is people and all of the elements that we produce, like the economy and other activities. We have to look at the natural system effects, because if we do not look at the natural system effects for any initiative, we are going to be drawing invalid conclusions, because sometimes those natural system effects so negative that it makes the program or the policy or the initiative very undesirable. And but even if they're positive, the initiative may be better than it looks if we don't look at the environment. So we must include both to do a good comprehensive evaluation and make sure that we are getting valid conclusions. So starting off with footprint evaluation, what is this about and why are we doing it? So we've got two main goals. One is to promote a worldview about evaluation that recognizes the value of natural systems. Natural systems are typically ignored. So what we mean by that is that evaluation, every time evaluation is done, we are always asking, what about the environment and sustainability? We need evaluations and evaluators to recognize that environment and equity are coupled, they are linked, they interact with each other. And also to understand that we're not just trying to get decision makers to follow recommendations, we want conceptual use. We want to give them big light bulb moments that are going to change the way they think about this forever.
And then our second goal is to demonstrate how to do this at a practical level. So we've figured out that it is technically feasible to do so, and we are going to be sharing some options with you today. It can be done without breaking your budget or your timeline. And we've got some case studies, and we've done some work with various partner organizations that have shown that this stuff works and it can be done. So how are we doing this? Probably two lines of work. One is we are creating some tools, processes, and guidance that is going to help us. So we've got the footprint evaluation principles. We can share some links to those later. We've got some guidance for how to apply the OECD DAC criteria in a way that is more sustainability inclusive than the general guidance that they have. We also have a cheat sheet for how to write sustainability inclusive key evaluation questions. We have a typology and an evaluative matrix that's going to be a useful tool for evaluating in coupled systems, the links between human systems and natural systems. And we have some suggestions for using inclusive processes and boundary spanners so that you can engage with multiple knowledges and interests. We've been working with various partner organizations, and we have several case studies that are available on the Better Evaluation website that you can take a look at. So we have added the environment to Uganda's recent private sector development strategy midterm review. And we also have an interesting paper looking at the environmental impact of personal protective equipment during the pandemic. We've been developing some guidance for how to do sustainability inclusive evaluation. We've done some guidance for Global Affairs Canada. And we are also in the middle of developing some guidance for national M&E systems. So this is for GEI at the World Bank, and the CLEAR centers will be using those. In terms of practical ways to bring in a sustainability lens, we're going to highlight a few ideas here. There are many more that we've been working on, but we just wanted to share some of the things that we think will help you get started. Many terms of reference when you're doing an evaluation will require the use of the OECD DAC criteria. So that's great because we have some guidance to help you apply that in a sustainability inclusive way. We've got the footprint key evaluation question cheat sheet that you can use and adapt to create really good sustainability inclusive evaluation questions to guide your work. We can show you how do you identify what kinds of issues to focus on, and then how do you narrow it down to just a few so that we're not overwhelming decision makers with too much information, but we're giving them 2 or 3 big things that they need to focus on, and to encourage them to do that. On point number 4, many of the challenges, I think a lot of people would say it's going to be very difficult to collect a lot of additional data, and that is one of the things that would challenge your budget and your timeline. But we have some good strategies how you can use evaluative reasoning and evidence that's already available to be able to draw robust enough conclusions and help decision makers make better choices. And finally, we want to emphasize how very important it is for evaluation to provide really strong crystal clarity for decision makers, not just describing natural system impacts, but being very clear about how good or bad they are. This is an important way that we convey to decision makers how urgent the situation is. So I'm going to start with the OECD DAC criteria. You will, I'm sure, be very familiar with these if you've been working in evaluation for even 5 minutes in Latin America. You will have seen these. As you can see, the usual short form of the questions that are associated with the OECD DAC criteria say basically nothing about sustainability. Even the sustainability criterion only says, will the benefits last? It doesn't mention the environment. There is some mention of them in the guidance, but we felt that was not clear enough. So we took the liberty of making some improvements to these, and we share them with you here today.
So we've rewritten the short forms of these questions for the OECD DAC criteria so that you can see how to include the environment in the way that you ask the questions about, relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability. We will, of course, be sharing these with you later. So footprint evaluation has a short guidance document that unpacks some of these and makes some suggestions for what kinds of things should you be looking at under each criterion. So that is also something that you can use straight away to get started with including the environment. We also have, as we mentioned, a set of sustainability inclusive key evaluation questions. So we call this a cheat sheet. So this is a set of generic key evaluation questions. If you are a commissioner of evaluation, you can rewrite these questions so that they fit with whatever you want to have evaluated. And this is a way of ensuring that the evaluation that you commission will answer those questions that are very important relating to the environment. If you are an evaluator, you can use and adapt these questions to evaluate whatever you are evaluating. And you can see we've highlighted in bold the elements that are particular to natural systems and the environment. Just to give you an example of what kind of information is included, once again, Footprint Evaluation has developed a guidance document that you can use to understand what each question should involve. So in addition to the high-level question, for example, we have that on the left for number 4. We have a quick explanation of what kinds of things would be considered under the heading of that question. And then we have some suggested sub-questions. So again, you can adapt these questions, rewrite them for your context and for your whatever you're evaluating. And so this guidance hopefully will be useful for you for framing and scoping evaluations and making sure they include the environment. Okay, I think I'm handing over to Andy for this piece. Yes, yeah. In terms of some practical advice, we recommend that you go to what we call the nexus. That's the nexus where human and natural systems are coupled and really cannot be detached from each other. They're intimately connected, and each affects and influences the other. And just to make the nexus clear, Jane, can I go back to the previous slide for a second? Just to make the nexus clear, just Jane's point about get the most important things. Let me give you 2 examples. One is agriculture. We know that agriculture is a major contributor to climate change, to sustainability problems globally. So we know that its food systems are an area of that there has to be a nexus between the production of food for humans and the environment. So look at how agriculture intersects with natural systems, and it does so with water systems, with air systems, with soil systems, and there are adverse effects there at every point. We found in a recent evaluation for the International Fund for Agricultural Development that 70% of their climate adaptation strategies for climate adaptation for smallholders, 70% of them were harming natural systems. And it wouldn't be that hard to reduce that quite dramatically. Another example, if there's any construction going on, what materials are being used? Are concrete and steel being used? The production and use of the climate effects of production and use of concrete and steel are some of the most harmful effects and contributors to climate change. What was there before? Okay, so that's what we mean by the nexus. That's what we mean by focusing on the big issues. It's not that difficult. We just have to start asking the question. Next slide, please, Jane. Many people say, well, yes, we understand the importance of climate and of natural systems, but our priority is human beings and inequity. Well, the two are coupled. Human systems and natural systems are
are coupled, and you can see in the Venn here where the two circles overlap, various ways in which natural systems intimately and strongly affect our potentiality to achieve equity and improvement in human systems, whether it's climate justice, access to natural resources, whatever. So they are coupled. We have to start asking those questions about coupling, and less than 4% of evaluations globally are estimated. Our estimate is that less than 4% of evaluations actually do this today. Can you go to the next slide? Now, to do this, we need multiple knowledges. Evaluation is not doing it today. It needs to do it, and to do it well and to do it sensibly, we need to engage multiple knowledges: local and indigenous, citizen science, natural science, government, NGOs, the for-profit sector. All of these have important information, and to do so, we need good processes. And Latin America is the home to good, participatory, culturally responsive processes. So you're the best place to be doing this and showing how we can do this to the rest of the world that have yet to get on board. One of the things you'll need is a boundary spanner, a person or an organization that can help identify and translate concepts from natural systems to the human systems. And these aren't high flyer, really expensive things. Everyday people hold that knowledge, and they're there on the list on the left: local and indigenous, natural sciences, etc. But the evaluation needs those people to assist the translation. Can I go to the next slide? Jane, do you want to take over at this point? Sure. That's fine. So, as Andy said, we can identify issues to focus on that are relevant to the environment, and one of the most fruitful places to focus is at that nexus where the human systems and natural systems interact. And as we said earlier, our primary goal really with decision makers is not just to get them to adopt recommendations and fix this current initiative. We want them thinking differently forever about this. So conceptual use is our goal, and to that end, conceptual use is going to be much more effective if we pick a small number of very important issues and focus on them rather than overwhelming people with too much. So in terms of how do you choose, like if you look at the nexus and you identify many possible issues to focus on, how do you narrow that down to the 2 or 3 big ones? So our suggestions are: look for the areas that will have the most important environmental impacts, either because they're very large effects on the natural systems, or because they're having important impacts on very critical or threatened parts of the ecosystem. The issues at the nexus are always good to highlight, in many cases, partly because they're important, but also partly because that will help people care about them, because the environmental issues are affecting people as well. So you're more likely to get some action where you've got that intersection. It's also good to look for issues that have got broad relevance, not just for the initiative you're evaluating, but for the sector or for the country more generally, because that way you've got an opportunity to influence across a wider range of activities. And also, politically and psychologically, it's always good to think, like, what are the issues that are high on the radar at the moment that people are paying attention to right now? That creates an opportunity to highlight those issues and get people engaged in it. One of the other issues that we've been dealing with, of course, many people, as I said, would imagine that it's going to cost a lot of money and take a lot of time to gather all this extra evidence. So we want to give you a strategy for getting quick, robust answers that are good enough to give to decision makers without waiting for years and years and spending a whole lot of money on gathering extra data. So one place that you can start is to take a look at, depending what you're evaluating, you look at existing commitments to the environment. So the country that you live in has a list of international commitments and treaties
related to the environment that your government has committed to follow. So, and the same may be true at the kind of regional or state level, or even at the city level. Also, some organizations have commitments where they've laid out maybe in their strategy or as part of their organizational documentation that they want to take care of the environment. So the first thing to do is to point to those things that the country or the organization or the region has said they're committed to, and highlight that. It helps get the environment on the agenda for evaluation. Next, you can take a look at, instead of gathering all of your own data, a lot of this research and evaluation has already been done. So you can reach into the existing literature and evidence and find out what is the risk of negative impacts if they're not properly managed. Then you can take a look at either the design or the strategy and evidence from the monitoring systems and see how well are they managing these risks. So you can be looking like even at the activities that they're doing. If we know that they're doing activities that research shows have an impact on the environment, we can highlight that without collecting evidence ourselves because the evidence already exists from elsewhere. So from these, we can highlight what are the risks in this case of important negative impacts on the environment. And that gives us enough information to provide quick recommendations to address this in any updated strategy or operational approach. So as we said, one of the things with influencing decision makers is, in addition to the speed of the urgency, we've also got to make sure that we are very, very clear about how good or bad environmental effects are. So we have developed this topology based on something that Andy developed, and we've developed it further with footprint evaluation to just highlight that many of the initiatives that we look at are in that sustainability aware zone. So they're doing some greening of what they're doing, but they're still doing things that are unfortunately harmful. So we need to be super clear about that. And we need to push people to not just be neutral and cause no more harm, but we need to encourage them to be restorative and help repair the damage that's already been done. Now, we've since expanded this topology to highlight that connection between human systems and natural systems. So in the same way as we've got things that can be destructive or restorative to the natural system, we can also think about equity in the same way. So a destructive initiative is one that exploits and harms women, marginalized groups, and others, including all of those intersectionalities. And then ideally, you know, many of the programs that we evaluate might be doing some things that are diversity aware, but they're still not entirely equitable, right? Ideally, we want to have an equitable system that produces no more disadvantage, but in the same way as we need to restore the natural system, we also need to repair the multi-generational disadvantages that have accumulated. So every initiative we evaluate should be aiming to be in that bottom right-hand green zone, where both systems create an environment where everyone, the people and the environment, can thrive. Big point here. 2030, as I said, is very, very close. It's only, if we use traditional evaluation, it's only 1 to 1.5 project cycles away. A typical development project is about 6 years from its design to conclusion. You would usually do a midterm evaluation and then an end-line evaluation. That is not timely enough to get decision makers the information they need. We need to do much more rapid cycle process and real-time evaluation. Instead of waiting to get the evidence for actual future effects, we need to assess probable likely future effects from the activities. Don't wait for the perfect data. And we also need much more nimble adaptive management at every single level that's incorporating this feedback, project, program, and strategy level, not just waiting for big, long evaluations and then replying with a management response. It's too slow.
If you're wondering, like, how doable is this really, we have done several applied case studies, and we can share with you the links for almost all of these. As I mentioned earlier, there was Uganda's private sector development strategy, PPE, and then we've done some work for Global Affairs Canada, and we also did 4 thought experiments where we looked at evaluations that we'd done in the past where we hadn't used a footprint approach, and we imagined how we could have done it and should have done it in hindsight. So here are our lessons learned so far. It is feasible and useful to do this, even if you've got very limited budget and heavy constraints, time constraints, or constraints that prevent you from collecting more data. The OECD DAC criteria are a very useful way of doing this, but only if you apply them in a sustainability inclusive way. And we have a guide, which we can give you the link for to be able to do that. If you can use the key evaluation question cheat sheet, you can use that for terms of reference, and for evaluations that can be used with the OECD DAC criteria or separately, either way. Don't forget, you've got everywhere that you're evaluating, there have been some environmental commitments, so find that, and that helps get this on the agenda for the evaluation that you're doing. Even if it's not in the terms of reference, you can still point to those other commitments and say, well, of course we should look at this. Often we don't need to gather additional primary evidence. Sometimes it's great if we can, but it's quite possible to get good recommendations and conclusions that do not require any additional data collection. It's using existing stuff. We've got that footprint topology and the sustainability equity matrix that you can use to provide decision makers with really clear conclusions about how much this initiative is harming or helping natural systems, and also how much it's helping or harming the equity challenge. We need to dramatically speed up evaluation cycles to give early and rapid feedback. But the bottom line here is there is nothing stopping us from doing this like right now. So we've got things that you can use straight away. So I'm just going to leave that slide up at the end. That was the key messages that I highlighted earlier on, and we are happy to take any questions at this point. Muchísimas gracias, Jane y Andy, por esta excelente presentación que nos da realmente una panorámica global de qué es Footprint Evaluation, para qué sirve y cómo se puede pensar su aplicación en otros contextos, ¿no? Y muchas gracias también por los ejemplos prácticos que nos han señalado. Cambiando un poco, contradiciéndome lo que había dicho inicialmente, las preguntas aclaratorias, por favor, directamente al chat. Estamos un poco atrasados en la agenda y quiero que al final tengamos tiempo para la discusión, el debate con el público. Entonces, de una vez quisiera invitar a Celeste de la RELAC, de la Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina, que tome la palabra y que nos dé una percepción desde la región de América Latina con algunos de los desafíos que implica Footprint Evaluation. Y las preguntas aclaratorias, por favor, directamente al chat, y ahí tratamos de contestarlas mientras que estemos escuchando a Celeste. Adelante, por favor. Muchas gracias, Dirk. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos. En nombre de RELAC estamos muy felices por participar de este evento, de este encuentro con nuestros maestros en Footprint Evaluation, que para nosotros es un placer siempre recibir estas masterclasses sobre temas tan importantes y muchas veces descuidados para nuestra región. También agradecer la posibilidad de traducción que tiene este evento, como bien dijo también Jane, es muy importante para nuestra región poder tener la traducción al español, en este caso. Y también, ya adelantándome, agradecer por la maravillosa presentación que tendremos en español de todo este material, lo cual es un tesoro que es muy, muy importante para nuestra región y para avanzar en este sentido.
Bueno, en mi caso, me toca compartir con ustedes un poco el análisis, la revisión sobre qué sucede y qué desafíos podría implicar para nuestra región trabajar este equilibrio entre sistemas humanos y sistemas naturales. Siempre me gusta contar que nuestra América Latina es muy diversa culturalmente, que si bien conocemos 2, 3, 4 idiomas más hablados, existen casi 500 lenguas en nuestra región, con más de 600 millones de habitantes, nuestra América Latina y el Caribe. Con plurinacionalidades, tenemos países que de hecho sus propios nombres son República Plurinacional, entonces reconocen nuestros países la migración, las diásporas, la diversidad nacional, la plurinacionalidad. También se suma una posibilidad de 4 generaciones conviviendo, con todo lo que ello implica, con todos los cambios que hubo en los últimos 100 años, aprendizajes muy diversos, ¿no? Aprendizajes de nuestras bisabuelas, abuelas, madres, nosotras, nuestros hijos. Eso varía muchísimo. Seguramente me complemente también luego Miriam con nuestra generación más joven y todo lo que tiene para aportar y que tenemos para aportar. Una población, una sociedad que históricamente ha descuidado a nuestros pueblos nativos, que ha dado mayor importancia al mainstream, incluso en la formación, al norte global, como dijo Dirk, que da prioridad a la mirada del norte global, descuidando nuestros pueblos nativos. Una sociedad en la que radica la pobreza, como decíamos, la migración, los bajos salarios, las familias numerosas y una subsistencia con hasta 3, 4 trabajos, ¿sí?, para poder subsistir. Eso implica menos tiempo para la participación, y aquí va mi sesgo como politóloga, como cientista política, cientista social, la necesidad de cubrir las primeras necesidades para luego poder involucrarnos más en otras actividades. ¿Y qué decir del COVID-19, de la COVID-19 que nos afectó, que nos diezmó, que no solamente nos afectó en cuestiones de salud, ya sabemos que es una sindemia que afecta y fue afectada por distintas y desde distintas aristas, disciplinas, mirada por distintas disciplinas? Esta es nuestra realidad. Esta es la realidad de nuestra América Latina. Una realidad difícil, pero también muy rica, de la cual tenemos que aprovechar y sacar su mayor beneficio. Pero un beneficio, una eficiencia y una eficacia que a veces tiene un sentido distinto, decimos. Y eso me gustaría conversar con ustedes enseguida. Tomando algunas de las cuestiones planteadas por Andy y por Jane, tuvimos el honor de tener a Andy en nuestra última conferencia de evaluación en Quito en noviembre del año pasado. Sabemos que la Footprint Evaluation nos propone este equilibrio entre los sistemas humanos y los sistemas naturales. Entonces, pensando esa relación entre los sistemas naturales y los sistemas humanos en nuestra región, pensaba en algunos puntos de cómo es esta relación. Sí, tenemos países que tienen una mayor conciencia ecológica y se observa claramente en el uso de los bienes y los servicios, en las formas de actuar. Y otros países que todavía se basan en una concepción de desarrollo más ligada a la producción económica, a la producción de bienes y servicios, y que descuida los sistemas naturales, y que descuida la relación con la naturaleza. En nuestra región sí existen modelos de evaluación ambiental,
sí existen propuestas en los gobiernos de evaluación ambiental como tales, pero no obstante se limitan a la evaluación ambiental en sí, no a la relación con los sistemas humanos, no a la relación de las personas con el medio ambiente, etc. Es decir, las evaluaciones en general no incorporan la perspectiva de la huella ecológica. Un detalle que también es muy importante y que hemos hablado en otros encuentros en esta semana local, tiene que ver con ciertas cuestiones que nuestra población minimiza, o no da importancia o subestima. Nuestra población minimiza, subestima los efectos de la interacción humana con la naturaleza. Pero no solo los negativos, sino los positivos, tanto creo que Andy lo comentaba o Jane también. Esto es central y esto me hace retomar y recordar y vincular con nuestros pueblos nativos. Enseguida voy a comentar algo sobre eso. Y claramente, como Dirk comentaba, por lo menos hasta el 2019, que llegó mi estudio de programas de formación en evaluación en América Latina, puedo decir que las propuestas de formación en sí son genéricas en cuanto a enfoques y metodologías, son un pase rápido, tienen más porcentaje de formación en políticas públicas y ciclo de las políticas públicas, que en enfoques y metodologías más profundas de evaluación. Entonces no se llega en general, por lo menos hasta lo que pude estudiar, no se llegaba en general a propuestas que ofrecieran específicamente ciertos análisis y ciertas perspectivas, ¿sí? Esto es una realidad, por lo menos de las que fui pensando en lo que es esta relación entre el sistema humano y el sistema natural, que reúne dos cuestiones, ¿no? Una, pensarnos como personas, no solo como personas evaluadoras, sino primero como personas. Cómo actuamos y qué ejemplo damos y cómo reaccionamos en cuanto a nuestra relación con la naturaleza en el día a día. Y luego sí, como evaluadoras y evaluadores, ¿verdad? Entonces estos puntos me vinieron a la mente cuando pensaba nuestros perfiles, ¿no? Entonces, pensando en la posibilidad de aplicación y utilidad de las herramientas maravillosas que nos presenta el Footprint Evaluation, que son muchas, y confieso que me encantan las rúbricas, Shane, soy muy fan de los checklists y de poder hacer preguntas cortas y prácticas, me parecen maravillosas. Claramente sí es inminente la necesidad de aplicar la perspectiva de la huella ecológica en nuestras evaluaciones, como una forma de visibilizar en qué medida estamos aportando a este equilibrio. Como evaluadoras y evaluadores, mostrándolo, visibilizándolo, comunicándolo, y como tomadores de decisiones. Allí siempre digo y decimos, saben que hay maravillosos escritos sobre este tema, sobre la incidencia política que hacemos con la evaluación, ¿verdad? Entonces, siempre hablo de una hermosa película y un hermoso cuento que es El gato con botas, donde hay una frase por allí que dice, el que nomina, domina, y eso es una frase muy fuerte. El que nombra tiene la posibilidad de generar y de generar acción y de actuar de esa manera. Entonces, como evaluadoras y evaluadores nos toca pensar qué indicadores estamos generando, porque esos muestran una lente y no otra. América Latina y nuestra comunidad evaluadora tiene unos estándares de evaluación, cuya primera edición surgió en 2016 y la segunda edición ya en 2021, documento dinámico, que va cambiando de acuerdo a nuestras necesidades de la sociedad, pero también de la comunidad evaluadora, para poder generar procesos de calidad de evaluación. Y dentro del marco de los estándares de evaluación para América Latina, hay temas transversales como la interculturalidad, el respeto por los derechos humanos y la ética. De estos estándares, claramente
con ellos y a partir de ellos también podemos pensar la relación, ¿no?, entre sistemas humanos y sistemas naturales, como un derecho humano, como unos cuantos derechos humanos, pensando siempre a partir del respeto y el aprendizaje, que esto es algo que aprendemos mucho de la cultura nativa, de nuestras culturas nativas, cuyos principios parten de la relación con la naturaleza. Y eso es lo que trato de mostrar, plasmar, que seguramente todos quienes participan aquí conocen, nuestras celebraciones maravillosas de nuestros pueblos nativos y que nosotros mismos replicamos en nuestros países todavía y por suerte no se han perdido, como la celebración a la Pachamama, a la Madre Tierra, o Inti Raymi, la fiesta del sol, entre otras tantas, que vinculan y nos reacercan y nos revinculan con la naturaleza. Y un detalle más y muy importante que sucede en nuestra América Latina tan diversa, en América Latina y un Caribe tan diverso, es nuestro lenguaje. No solo las distintas lenguas, sino nuestro propio español tiene concepciones muy diversas en cada país, en cada región. Uno pudiera hablar del sur, el centro y el norte de América, sin embargo también hay quienes gustan más de hablar también de la América andina, ¿sí? Entonces, de la América caribeña. Entonces tenemos variedades que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra historia y nuestras formas de darle significado a los términos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, una sugerencia, una recomendación, una reflexión con la cual yo me quedo es prever que nuestras preguntas de evaluación clave se puedan desarrollar en un lenguaje que pueda ser adaptado en y por las regiones, si fuera necesario, con esta flexibilidad, ¿verdad? Y algunos ejemplos de lo que sucede en este sentido y que nos viene pasando incluso cuando trabajamos fuertemente en la nueva versión de los estándares de evaluación para América Latina, tiene que ver con la concepción de desarrollo. Una concepción de desarrollo que no siempre en nuestra región tiene que ver con el desarrollo económico, financiero, productivo, sino un desarrollo que tiene que ver con la relación nuestra con la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestra comunidad, el bienestar que decimos. Países que por suerte ya tienen en sus constituciones, como Bolivia, como Ecuador, el pensamiento del buen vivir, en ese sentido, ¿qué implica buen vivir y con quién? Entonces, creo que nos toca recuperar mucho de lo que tiene que ver con nuestros pueblos nativos, como Jane dijo, también lo han hecho en América del Norte, y eso es maravilloso, así que tomaremos seguramente también el ejemplo. Y solamente, y para dejar el tiempo a preguntas y respuestas, quería cerrar con una maravillosa frase que a mí siempre me deja el ejemplo, de un proyecto que ha llevado adelante un querido amigo, colega de nuestra comunidad, Víctor Manuel Quintero, en Eval Indígenas, donde el taíta Juan Muela, que es de la comunidad Misak, muestra cómo su cosmovisión está presentada o integrada en ese sombrero, en ese tambar guarí, y dice que nuestro pensamiento para la comunidad Misak es un pensamiento en forma de espiral, un proceso que inicia y va creciendo. En ese proceso que inicia manejan 3 pisos, la parte espiritual, que él explica no está vinculada a una religión específicamente, está vinculada a la armonía con la naturaleza. Esto también se replica en muchos de nuestros pueblos nativos, ¿verdad? Como decíamos, la Pachamama, Inti, etc., ¿no? La parte espiritual, la armonía con la naturaleza, la parte terrenal, más el desarrollo material, y el subsuelo, dicen, que es la recuperación social y tiene que ver no solamente con lo personal y lo comunitario, sino también con la recuperación de derechos de los pueblos nativos. Entonces, partiendo de esas riquezas, sería sumamente interesante que, como siempre decimos, haciendo sinergias, ecología de saberes, podamos recuperar estas ideas y llevar adelante el footprint a partir de toda la riqueza que tenemos en medio de esta diversidad.
Y yo me quedo allí, Dirk, y le dejo la palabra a Miriam para continuar. Muchísimas gracias, Celeste, por esa visión de América Latina que, bueno, creo que como evaluadores todos y todas sabemos, el contexto es sumamente importante, pero muchas veces volvemos al encargo, volvemos a los términos de referencia y no encontramos mucho contexto y empezamos a trabajar. Y eso vale también para los comisionarios de las evaluaciones que se fijan mucho en el objetivo muy estrecho y esos temas de contexto cultural y ahora de medio ambiente no tienen el espacio necesario, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos. Sin perder más tiempo, pasamos la palabra a Miriam Ordóñez de Eval Youth Latinoamérica y del Caribe. No que pensando que ahora son las generaciones futuras que tienen que solucionar todo el lío en los que las generaciones pasadas nos han dejado el mundo, sino todos los que estamos, todas las que estamos, tenemos que estar juntos y juntas en eso, los que tienen mayor edad, los que tienen edades intermedias y los y las jóvenes conjuntamente. Pero es importante siempre tener la perspectiva de las personas jóvenes y ahí, Miriam, la palabra es tuya. Adelante, por favor. Bueno, en primera instancia, darles los buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Miriam Ordóñez, actualmente colidero la iniciativa Eval Youth LAC, que es una red, como decía Dirk, que integra personas jóvenes y emergentes, es decir, personas que se incorporaron quizás en edades más avanzadas a la evaluación, pero que tienen poca experiencia en la evaluación. Entonces, también para no dejar atrás a las personas emergentes de la evaluación. Y es una iniciativa voluntaria que agrupa a estas personas y que conjuntamente pensamos en cómo podemos contribuir a nuestra propia profesionalización. Es un honor estar aquí además con Jane, con Andy, con Dirk, personas a las que, con Celeste, a quienes respeto y admiro muchísimo. Entonces es una gran oportunidad. Bien, yo les voy a comentar justamente cuál es el rol de las personas jóvenes o emergentes, pero primero me gustaría justamente partir de este argumento que ya mencionaba anteriormente Celeste y que en mi caso, digamos, enmarca mi presentación y tiene que ver con pensarnos en primera instancia como personas antes de como evaluadores. Y es justamente desde este plano donde podemos tener mayor conciencia y noción sobre nuestra interacción con los sistemas naturales. Mucho se ha hablado anteriormente de la importancia de que los tomadores de decisiones o las tomadoras de decisiones realmente estén visibilizando los factores que tienen que ver con la ecología y con la sostenibilidad. Pero me parece que también frente a ciertas resistencias que ya sabemos que existen, quizás particularmente en países de América Latina y el Caribe, algo que sí podemos hacer las y los evaluadores y particularmente jóvenes o emergentes es ser activistas, digamos, del tema de la sostenibilidad, pero desde un punto en el cual nosotros estamos situados, estamos conscientes de cuál es realmente esta interacción con nuestros sistemas naturales. No podríamos hablar, o yo no podría hablar en realidad por las y los jóvenes evaluadores de toda América Latina y el Caribe. Hay muchísimas perspectivas, hay muchísimas diversidades. Recientemente, solo para tener una fotografía y conocer un poquito más sobre cuáles son las situación, las condiciones de jóvenes evaluadores o emergentes, hicimos una encuesta en nuestro grupo de WhatsApp que aproximadamente aglutina a 103 personas. En promedio contestó el 40% de las personas, entonces tenemos más bien como el 30%, ¿no? Poco menos. Tenemos 34 respuestas y vamos a seguir difundiendo esta encuesta porque justamente algo que nos interesa mucho saber es quiénes son las y los evaluadores jóvenes y emergentes, ¿no? Y nos contestaron, por ejemplo, de países como México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Si se dan cuenta, además, pues
algunos de los más grandes, digamos, al menos en cuestión de extensión territorial, ¿no? Todavía no hemos podido llegar a la zona del Caribe, por ejemplo, y a otros países, ¿no? Ha costado trabajo, pero ¿por qué menciono la cuestión de los países? Porque realmente vuelvo a este punto de tenemos una diversidad ecosistémica importante y naturalmente la forma en la que yo me concibo como joven evaluadora o emergente de una zona además urbana, vivo en la Ciudad de México, ¿no? O cómo se concibe, cómo se interrelaciona una persona de la Amazonia colombiana o de la Amazonia brasileña o de La Paz en Bolivia, una de las ciudades más altas del mundo con más de 3.600 metros de altura. Es decir, nuestra cosmovisión, nuestra interpretación, nuestra relación social, económica, política, cultural es muy diferente dependiendo de dónde nos ubicamos. Entonces, quisiera que pudiéramos en primera instancia situarnos desde esta posición, ¿no? Otro aspecto es que naturalmente ya les decía, tenemos diversidad en cuestión etaria, en el sentido de que hay personas jóvenes, más o menos el rango de edades oscila entre los 25 años y los 49 años. Entonces, por eso hacía mención al tema de las personas emergentes. Aproximadamente el promedio de edad es alrededor de los 36 años. Entonces, también, naturalmente, a lo largo de nuestra vida nos vamos relacionando de manera diferente con nuestros sistemas naturales y la cuestión del género, naturalmente, como se mencionaba anteriormente, solamente por mencionar hombres, mujeres, ¿no? Que fue lo que se contestó, aunque se dio la posibilidad de no incluir el género o hablar de otro género. 21 personas se consideran mujeres, 13 personas se consideran hombres. Entonces, esto también, todos estos factores, ¿no? Socioeconómicos, territoriales, tienen que ver primero como personas, cómo es que nos estamos interrelacionando con los sistemas naturales y posteriormente, claro que esto puede tener implicaciones en cómo desarrollamos nuestra profesión, que es la evaluación. Ahora, en un ejercicio por pensar, más allá de los desafíos que ya muy bien puntualizaba Celeste y que bueno que nos complementamos en ese sentido, ¿no? Yo me focalizaré más bien en las oportunidades, pero antes me gustaría que partir del argumento que un poco retomo de Michael Quinn Patton, en el cual podemos pensar a la evaluación como un sistema dinámico y complejo. Es decir, podemos pensar a la evaluación como una actividad que realizamos sistémicamente para poder valorar, medir, reconocer, identificar los avances o resultados de una X o Y intervención, pero particularmente la evaluación, a mí me gusta pensarla como un sistema que involucra varios subsistemas, además, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que pensar cuáles serían las estrategias para poder transversalizar, integrar a la evaluación de la huella de carbono o footprint evaluation en este sistema dinámico y complejo de la evaluación. Y claro, Andy y Jane ya nos daban muchas pistas de cómo irlo haciendo, ¿no? Pero en principio, en este sistema creo que tenemos que pensar qué se evalúa. Tenemos sistemas cerrados como proyectos, programas, políticas públicas, ¿no? Tenemos sistemas abiertos como iniciativas, redes, que son evaluandums, ¿no? Y que no necesariamente, como mencionaban al inicio, fueron concebidos desde una perspectiva o un enfoque que fuera amable, ¿no? Amigable con el medio ambiente o que incluyera el criterio de la sostenibilidad. Entonces, eso ya es un reto por sí mismo. Luego, pensar naturalmente en quienes demandan las evaluaciones y creo que aquí también poner sobre la mesa que esas personas quienes demandan evaluaciones no necesariamente son siempre tomadores de decisiones y del otro lado están los jóvenes evaluadores emergentes como consultores. Las y los jóvenes evaluadores emergentes también pueden ser tomadores de decisiones y esa sería la idea, ¿no? Que en algún momento nos ubicáramos en espacios en el cual tuviéramos poder de decisión.
Y creo que eso haría mucho la diferencia con respecto a si somos más conscientes de los factores medioambientales y de la sustentabilidad. Naturalmente, como servidora pública, yo voy a tener otro mindset, ¿no? Otra forma de ver al mundo, y entonces podría impulsar que las acciones o los evaluandums realmente integren estas perspectivas. Entonces, ahí hay un campo de oportunidad. Luego, naturalmente, está el tema de la profesionalización de la evaluación. ¿Quiénes realizan, los profesionales de la evaluación, quiénes realizan evaluaciones? Y me gusta mucho que Celeste mencionó anteriormente los estándares, porque ciertamente cuando yo empecé en el mundo de la evaluación, no conocía ni de estándares, ni de criterios, ni nada por el estilo. Empecé de manera muy orgánica y estoy segura que muchas de mis colegas lo hicieron igual. Entonces, ahora tenemos estándares, tenemos principios, tenemos criterios, mucha información que nos ayuda a mejorar nuestras capacidades, competencias y habilidades, que son cosas diferentes. El contexto de la evaluación. Si a nivel nacional, local, estatal, gubernamental, municipal, territorial de la comunidad no está integrada esta perspectiva, pertinencia, relevancia de la evaluación, si nuestros sistemas nacionales de evaluación no consideran los factores medioambientales o de la sostenibilidad, si no hay una intención clara política, voluntad política de visibilizar el tema de los riesgos, amenazas hacia el medio ambiente y el cambio climático, va a ser muy difícil que vayamos a contracorriente como jóvenes evaluadoras y emergentes. Entonces, ese es un tema en el cual se tiene que trabajar también a nivel político, ¿no? Enfoques, métodos y recolección de información, y creo que ahí las guías de Footprint Evaluation y las preguntas nos ayudan muchísimo a cómo hacer esto y además cómo hacerlo de manera práctica y amigable, ¿no? No complicarnos tanto. Ya decía Jane y Andy, no nos espantemos con el tema de que tenemos que recolectar muchísima más información. Ya tenemos información disponible y vayamos adelante. Y los propósitos y usuarios, es decir, ¿para qué hacemos evaluaciones y para quiénes y con quiénes, ¿no? Hacemos evaluación por rendir cuentas, para aprender, para detonar la participación de las personas en contextos más horizontales de evaluación o para transformar. Y creo que todas y todos estamos de acuerdo en que si bien tenemos que cumplir con el rendir cuentas, el que sería mejor que aprendiéramos y el que cada vez es más relevante que integremos a las personas, frente a los temas particularmente que tienen que ver con desarrollo sostenible, es ineludible el tema de la transformación, ¿no? Tenemos que detonar cambios y además lo tenemos que hacer a veces de manera disruptiva, porque no hay tiempo que perder, ¿no? Entonces, en este escenario, bueno, ahora pensando qué puede hacer EvaLUTLAC, ¿no? En este caso, por ampliar el alcance de la evaluación de la huella ecológica con las y los ejes, como me refiero a jóvenes evaluadores y emergentes. Bueno, en principio está el desarrollo de capacidades y creo que ahí tenemos dos oportunidades. La primera, el aspecto intergeneracional, mentores y mentoras como Andy, como Dirk, como Celeste, como Jane, ¿no? Con quienes podemos establecer estos diálogos muy ricos de coaprendizaje, pero también diálogos peer-to-peer que ya existen, ¿no? ¿Qué me puede enseñar una joven evaluadora que está haciendo valoraciones de acciones, incluyendo el enfoque de género y lo de colonial en una comunidad rural? Existe, sucede, tenemos esa realidad. Afortunadamente tenemos colegas experimentadas y experimentados en esos temas y podemos aprender entre nosotras y nosotros, y ahí es donde queremos apuntar, ¿no? Comunidades de práctica. Esto para mí es una comunidad de práctica. Decía Celeste, es una masterclass, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos cogenerando conocimientos. La vinculación con actores clave, como, claro, DEVAL, FOSELAC, GEI, ¿no? Pero también con actores clave locales, conocernos en nuestros municipios, estados, localidades, ¿no? ¿Quiénes son esos actores con los que podemos involucrarnos? El tema de la profesionalización basada en estándares, que yo lo mencionaba anteriormente y que no voy a repetir. Afortunadamente ya tenemos claridad sobre qué estándares tenemos que seguir como evaluadoras y evaluadores. La práctica, yo diría que eso es lo más importante, learning by doing, ¿no? Y ayer justamente en un conversatorio que teníamos sobre la evaluación del cambio climático,
una joven preguntaba a otra más experimentada en evaluación de políticas climáticas, ¿y cómo hago para hacer evaluaciones de cambio climático? Me interesa. Y un punto básico era comenzar a hacerlo, ¿no? Realmente empezar a informarnos dónde hay oportunidades, con quién podemos colaborar. Claro, desde Eval Youth Lab queremos facilitar esa perspectiva a través de muchas estrategias que pudieran recaer, por ejemplo, en los programas de mentoreo, ¿no? Que son una vía para poder aprender y hacer, ¿no? Mientras hacemos. Y creo que el voluntariado y el activismo es el punto con el que justamente cierra esta parte, y yo estoy en este momento haciendo voluntariado, ha sido riquísimo, me apasiona y creo que es una vena que nos une a las personas que participamos en este tipo de actividades. Entonces, si yo hago voluntariado con una conciencia como persona y evaluadora joven, en respeto con los derechos humanos, en reconocimiento de las diversidades de mi región, en favor de la equidad de género, en la inclusión de los temas de sustentabilidad porque son torales. Entonces, mis acciones tendrán otro tipo de impacto o de efecto. Entonces, creo que es importante también que tengamos esta vena de voluntariado y activismo por nuestros ecosistemas, ¿no? Por nuestras comunidades, por nuestras familias, por nuestro planeta, ¿no? Y bueno, justamente cierro con ese punto. Más allá de ser profesionales de la evaluación, somos seres humanos y humanas en interacción con nuestros sistemas naturales, y creo que esa frase que se acuñó en Brundtland, en el informe Brundtland en 1987, y que dice que que es importante que ahora, digamos, es importante satisfacer nuestras necesidades presentes sin poner en riesgo la posibilidad o las capacidades de generaciones futuras para hacerlo. Y quizás voy a ser un poco radical aquí, pero para mí ya no tiene mucho sentido porque hemos visto durante décadas que eso no está ocurriendo. Entonces, tendríamos que pensar en cuestiones más radicales, ¿no? Más disruptivas con respecto a la posición en la cual nos ubicamos en este momento, pensar en el presente, porque de eso sí va a depender el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam, también por ese apasionado llamamiento que has hecho al final. Sí, esas son las cosas que a mí siempre me chocan un poco. Estamos hablando de un tema urgente, un tema tan importante, y cada cual en su cubículo, en su cuartito, con su cámara, interactuando, pero de cierta forma no interactuando, ¿no? Entonces, visualmente, etc. Creo que ustedes, participantes, han visto que el tema verdaderamente nos apasiona a todos y todas los que hemos hablado, hasta el punto de que hemos hablado demasiado, incluyendo mi persona. El tiempo nos ha quedado corto, pero sin embargo queremos abrir el espacio a preguntas, consultas, comentarios, o en el chat o en el botón de las preguntas y respuestas, o levantando la mano, y desde el apoyo técnico les van a habilitar cámara y micrófono. No nos queda la media hora que había prometido, pero sí nos queda un pequeño espacio. Entonces, por favor, adelante con sus inquietudes, comentarios. Con permiso, quien desea hacer la pregunta, manifiéstelo en el chat para que la persona del servicio técnico pueda asignarles abrir la cámara y el micrófono. Fabiola, por favor, adelante. ¿Aló?
Oscar, ¿se podría habilitar Fabiola, por favor? Ya tiene micrófono activo, Fabiola. Muchas gracias. Muchas Adelante, Fabiola. gracias, muchísimas gracias por tan muy buena información, en mucho detalle en cómo también involucrar a los diferentes evaluadores jóvenes y emergentes en todas estas iniciativas. Creo que hay muchos esfuerzos de los países para desarrollar diferentes instrumentos de monitoreo y evaluación en torno al cambio climático, a la adaptación, a la mitigación. Entonces, mi pregunta en relación a estas experiencias, ¿no? ¿Cómo promover esta participación de estos evaluadores jóvenes emergentes que en muchos casos empiezan en el apoyo a las políticas del de los gobiernos, ¿no? Tanto en los esfuerzos de adaptación, de mitigación, en donde hay tantas herramientas tan interesantes para desarrollar mediciones de gas de efecto invernadero, para apoyar en las políticas de medición, que es tan complejo, pero que a la vez presenta muchas oportunidades para evaluadores con estándares, conociendo ya todo este trabajo que se ha realizado, ¿no? Quizá nos puedan comentar cuáles son estas oportunidades y cómo apoyar al desarrollo de estas capacidades nacionales, ¿no? En países del LAC. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. ¿Quién quisiera contestar? Celeste, Miriam. Sí, bueno, te voy a decir, en mi experiencia, Fabiola, que además he tenido la fortuna de hacer evaluación de política climática, creo que algunas recomendaciones que pudiera hacer es, uno, enterarnos, saber, informarnos sobre cuáles son las políticas de sustentabilidad climáticas en nuestro país, cuáles son los problemas más acuciantes a los cuales se están enfrentando, ¿no? Y luego estar conscientes de desde qué trinchera lo estamos haciendo, ¿no? Evaluación, pero desde la academia, evaluación, pero desde consultoría externa, evaluación como funcionaria pública, ¿no? En este caso, pues, desde mi papel, cuando tuve oportunidad de incorporarme a un equipo para hacer evaluación de política climática, creo que un tema que a mí me importaba mucho era justo que se incluyera la sustentabilidad en la evaluación. Naturalmente, no solamente de esta política o de las políticas enfocadas a medio ambiente, sino de las políticas que, como decían Jane y Andy, no necesariamente están focalizadas en cuestiones climáticas y ambientales, ¿no? Entonces, creo que hay dos recomendaciones. Uno, informarnos muchísimo, y dos, creo que identificar desde dónde podemos contribuir nosotras como jóvenes evaluadores emergentes. Sí, yo podría complementar a Miriam en el sentido de que como evaluadoras y evaluadores nos toca ser negociadoras y negociadores también. Y creo que Dirk dijo en algún momento que era importante poder conocer los términos de referencia y ver, siempre decimos, cómo uno puede sumar allí nuevas perspectivas. Eso por un lado. Desarrollar nuestra capacidad de negociación, que implica un ganar-ganar, ¿verdad? Tener posibilidad de representar lo que los términos de referencia nos piden y también poder posibilitar otras miradas. Y como redes, sí que yo ya estoy viendo posibilidades de acción no solamente formativas, sino de articulación con gobiernos o con posibilidades con la academia, a través de la academia, para poder hacer prácticas de nuestros evaluadores, y ahí hablaremos con Miriam seguramente, de nuestros evaluadores jóvenes y emergentes para poder aplicar modelos de footprint evaluation, específicamente con el apoyo de, ustedes saben que RELAC está ahora recientemente firmando una carta de adhesión entre BOPES y organismos internacionales que también nos puede ayudar a pensar acciones colaborativas y en conjunto. Muchas gracias, Miriam. Y Celeste, veo la mano levantada de Andy. Adelante, por favor, y después tenemos una pregunta de Mabel. On that question, I think it's important to remember that approximately 4% of evaluations globally address human and natural systems and sustainability, human and natural systems as coupled. So unlike the normal setting of evaluation, human systems, where there's a very deep infrastructure, knowledge, and experience that you have to acquire,
young and emerging evaluators are probably closer to being the true knowledge holders about sustainability. So it's an advantage, it's a strength, it's an asset that isn't held widely in evaluation. So I think you should proceed with confidence, go on to spaces that you might otherwise feel uncomfortable doing, and raising your voices and asking the question, what about natural systems and sustainability? Muchas gracias, Andy. Pasamos a las preguntas que tenemos en el chat. Y ahí está una de Mabel Andrade. Buenos días, ¿cómo vincular mejor la generación de evidencia, en este caso la huella ecológica, y las respuestas de las y los tomadores de decisión? En Latinoamérica, donde los desafíos rebasan las agendas políticas de los gobernantes. Eso es una, y tenemos una segunda de Uriel Torres, y creo que después de esta ya vamos a tener que empezar a cerrar las preguntas. Hice la segunda pregunta: de acuerdo a la diversidad multifacética en la región de América Latina, ¿cómo profesionalizar en la formación de capacidades a los ejes en temas tan sensibles y especializados como el cambio climático? ¿Consideran importante especializarse en temas específicos o integrar a profesionales ambientalistas para evaluar en esta materia? Creo que Miriam está contestando, ya ha contestado parcialmente, ¿no? En su anterior intervención esa pregunta. Pero tal vez la primera, no sé si Miriam o Celeste quieren tomar la palabra, Jane, Andy. La pregunta de mejorar la generación de evidencia en el caso de la huella ecológica y las respuestas de las y los tomadores de decisión. En realidad es una pregunta que me gustaría escuchar más de quienes tienen más experiencia, como Jane y como Andy. Mismo por acá. I guess in the way that we're thinking about it, one thing that we strongly encourage with Footprint is involving decision makers alongside those holders of other knowledges, you know, particularly local and Indigenous people who are very connected with the land. And I really appreciate that quote, Celeste, you know, this idea of the spirituality is about harmony with nature. You know, Indigenous peoples have had this right all along. It's the colonizers who got it wrong. So those knowledges and those perspectives and worldviews need to be privileged. And the more that we can directly expose decision makers to that thinking, to just help them start to think and understand differently. And also, I think one other strategy for like really getting decision makers on board is to maybe, I know it's very traditional for the evaluation team to put out their recommendations and then the decision makers accept or reject them. We would encourage creating, rather than evaluators creating recommendations that get responded to, having the action from coming from the evaluation to be collaboratively constructed with decision makers, so that it's not a list of recommendations, it's a list of actions that have been decided on together with those multiple knowledges in the room. So I think that's maybe a more powerful way to try and get decision makers on board. Of course, each of your contexts has, and countries and regions has, you know, very particular challenges politically. I mean, I'm in the USA, we've got our own challenges here, as you know. So, yeah, you will have to be thinking, perhaps our Latin American colleagues can comment more on what are the specifics in that context. Maybe a brief thought from my side, from the, bueno, estoy hablando otro idioma, tal vez un comentario por parte mía de la experiencia en la evaluación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí en esa guía que hay para hacer evaluación de ODS, que también es una forma de vincular temas de medio ambiente con temas sociales, temas económicos, es al inicio de la evaluación ya pensar en el uso. ¿Quiénes van a usar esta evaluación? ¿Quiénes deberían usar esa evaluación?
Entonces ya fijarse en el destinatario, en el público destinatario. Y también pensar antes de comenzar en una estrategia de evaluación, de comunicación, para comunicar los resultados de la evaluación. Y no al final, cuando tengamos el producto en manos, pensar, bueno, ¿a quién lo entregamos? ¿Y cómo lo comunicamos? Ya haz un resumen. Alguien que haga una infografía, sino desde el inicio ya tener claro a quiénes queremos llegar y hacia dónde queremos llegar. Sí, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde hemos llegado, y estoy mirando el reloj. Nos estamos pasando ya la hora y tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes ni de los estimados panelistas, de las personas del apoyo técnico, de los intérpretes y también de ustedes participantes. Entonces, voy a tomar la libertad de cortar la discusión acá, disculpándome por la mala planificación del tiempo que nosotros organizadores hemos hecho, y ahí la culpa es mía también en gran medida. Yo creo que sí ha sido interesante escuchar las presentaciones, y tal vez podemos perdonarnos a nosotros mismos de haber tomado un par de minutos extra. No sé si han visto en el chat, está la oferta de Andy y Jane de contestar cualquier pregunta, consulta adicional que pueda existir y que seguramente existe sobre el concepto. Entonces ellos están disponibles. Hay un interés no solamente de presentar el footprint concepto de la huella ecológica acá, sino de seguir trabajando con nosotros, y creo que eso es algo muy bienvenido desde la región, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las intérpretes, a los dos personas del apoyo técnico, a todos ustedes participantes. Y para finalizar, les vamos a colocar el link a dos de los principales documentos de Footprint Evaluation. Se recuerdan, los documentos originales más extensos pueden ser bajados de Better Evaluation, de la página de la JEI. Ahí está todo el material en inglés. Ahí se va a incorporar un vínculo a los documentos en español, al igual que en la página de la RELAC, donde también van a estar, como en la página del DEVAL, pero por el momento tienen el link en el chat. Es el documento extenso, es una traducción de lo que existe en Data Evaluation, que es Footprint Evaluation. Digamos, el documento base, por una parte, y luego el documento que Jane ha mencionado un par de veces, las preguntas de evaluación clave, Key Evaluation Questions, que es como una rúbrica, un checklist que puede ser bien útil para ya comenzar a trabajar. Entonces, están disponibles esos documentos. Muchísimas gracias a Footprint Evaluation para dar esa posibilidad de utilizar el texto, de ponerlo a traducir. El DEVAL lo ha traducido. Entonces, pensamos que eso es un aporte a la discusión que seguramente vamos a tener que llevar adelante. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias nuevamente a los expositores, las expositoras, sobre todo. Que tengan un muy buen día, una buena tarde, una buena noche, según donde se encuentren. Y gracias por haber asistido a ese evento. Hasta alguna próxima. Hasta luego. Gracias, Chao, adiós. muchas gracias. Bye. Thank you.